Bueno, el monólogo de Segismundo es parte del libro, bueno, la obra teatral La vida de sueño, escrito por Pedro Calderón de la Barca. Es escritor nacido en 1600 en España, considerado como uno de los dramaturgos más importantes del siglo de oro. Su obra pertenece al barroco, fue publicada en 1935 durante el siglo XVII, con un contexto en el que se muestra la pérdida del poder del imperio. Consecuentemente hay una decadencia de la sociedad. La religión es una institución reinante para la época y hay contexto de reforma protestante y contrarreforma. En sí es una crisis política y religiosa. La vida de sueño es una obra teatral, pero que tiene un propósito moral. Enseña que la vida es algo mucho más, es algo muy ilusorio, es algo temporal y que tenemos que aspirar a la vida trascendental. Es una vida que va más allá de esta vida. Es un drama filosófico que cuestiona la libertad del ser humano de elegir su destino. El tema principal es la fragilidad de la vida como algo ilusorio. Consta de 3 jornadas. Tiene una estructura lineal y cronológica. El contexto de la obra en sí es que el rey de Polonia, el rey Basilio, tiene un hijo que vendría a ser Segismundo y su madre fallece mientras está dando a luz. Él va a consultar al oráculo. De esta manera el oráculo le dice que Segismundo no va a ser un buen reinante y que va a causar bastantes desgracias al reino en sí. Así que lo que él hace es encerrar a Segismundo en una torre y privarlo de su derecho de ser gobernante. Segismundo para esto podríamos relacionarlo como que representa al libre albedrío y por otro lado el rey Basilio representaría la predestinación como un pensamiento más espiritual relacionado con una fuerza mayor. El monólogo nace al final de la segunda jornada, en la cual el rey Basilio realiza su plan para medir como la potestad de Segismundo para ser rey, pero viendo su conducta instintiva, sus conductas malas, los regresan por la noche dejándolo cuestionarse si en serio, si eso fue un sueño o no. Consta de 4 décimas. En la primera décima, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. En la primera décima se expresa básicamente la tesis del monólogo, que es el vivir solo es soñar, que la vida es solo ilusión, es frágil, no tiene valor. En el primer y el segundo verso dice reprimamos esta fiera condición con un fin moralizador, de no dejarnos llevar por nuestros instintos, como si fuéramos animales, comparando de esta manera a los animales y sus conductas instintivas con nosotros. Asimismo habla de la experiencia sobre lo que le ocurrió, que lo confunde con un sueño. El despertar en el último verso, lo que el hombre vive y sueña, lo que es hasta despertar, eh, es como una metáfora de la muerte o de la vida más allá, que vivimos atrapados en un sueño y cuando despertamos eh, sabremos la verdad de nuestra vida en sí. En la segunda décima, sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y ordenando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte. La muerte, desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Comienza con una referencia al poder haciendo uso de el ejemplo del rey como una figura de poder terrenal, pero todo lo que hace, todo lo que vive en sí es un engaño, que finalmente incluso los más poderosos tendrán que despertar. En el verso 14, 15 y 16, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte, hace referencias a los bienes momentáneos, utilizando el viento y la ceniza como si fueran metáforas de la inmediatez de algo que no tiene valor y que no podemos, en sí no podemos contar el viento o las cenizas. Posteriormente, en el siguiente verso, hace referencia a la muerte, como un acontecimiento que no distingue entre una posición social o si alguien es político o tiene poder. Finalmente, podemos interpretar, gracias a los signos de exclamación de los últimos versos,
que se lamenta y se compadece de quienes viven cegados por esta realidad ficticia. En la siguiente décima, sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece en su miseria y su pobreza, sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Hace uso de personajes tales como el rico y el pobre para reafirmar la idea de que la vida es un sueño para todos, que no distingue entre nadie, que no importa finalmente los bienes que posean, todos estamos viviendo el mismo sueño. De los versos básicamente del 24 al 27 hay rimas que reflejan las actitudes humanas que tomamos frente a la vida, tales como, y que tenemos que reprimir, como la avaricia, la codicia. Finalmente menciona que todos sueñan, haciendo referencia a que no solo reflexiona en este monólogo sobre su vida, sino que también reflexiona sobre todos, ampliando de esta manera y dándole universalidad a su mensaje moralizador. Finalmente, en el último verso reflexiona sobre la ignorancia de las personas sobre su condición ilusoria, una característica que también es propia del barroco, del vivir en una ilusión y ser ignorantes de ella. Finalmente, en la última décima, yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño y que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Expresa su punto poniéndose a él mismo como un ejemplo, reflexionando así sobre su condición y sobre lo que le ocurrió en específico. Utiliza metáforas con preguntas retóricas en los versos 35 y 36, dándonos una respuesta al significado de la vida. Posteriormente hace mención de una sombra como algo que no representa nada. Si bien es cierto, lo vemos, pero no es nada en sí mismo, sino que es básicamente el reflejo de algo. En los últimos versos menciona que no debemos reflexionar sobre nuestra vida y que todo es algo ilusorio, que todo es un engaño, y de esta manera ilustra la fragilidad de la vida humana. Termina con los dos últimos versos son unas frases de resignación, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son, por no poder cambiar esta realidad. Bueno, en conclusión, considero que el monólogo es de carácter reflexivo y moralizador. Reflexivo porque nos ayuda a poder como identificar cómo estamos viviendo nuestra vida y a qué le estamos dando más importancia. Y también identificar si estamos viviendo nuestra vida como el rey, como presos de esta realidad, como lo podemos ver en el verso 11, 12 y 13, o si vivimos la vida como alguien consciente de que esta realidad es algo terrenal y que es algo temporal. Yo considero que el mundo en general es la personificación del mensaje moralizador, ya que se muestra que a partir del monólogo como una transformación del personaje, pasando de ser una persona presa de estas conductas instintivas, esas conductas propias del ser humano, como la codicia, la avaricia, la ambición, a poder ser alguien más reflexivo, reflexionar sobre su posición en la vida terrenal y de esta manera poder dirigir su vida a una vida moral para poder esperar la vida trascendental. Muy bien, entonces vamos ahora a la parte de discusión. ¿Por qué crees que Pedro Calderón de la Barca utiliza el recurso estilístico del sueño justamente para representar la fragilidad y temporalidad de la vida? Yo creo que utiliza el sueño como una metáfora de, como usted mismo dijo, de algo frágil, de algo que no es la realidad. Si bien es cierto, es como un reflejo, que es como son, a final de cuentas, son imágenes que nosotros podemos reproducir, por ejemplo, cuando estamos dormidos, que es un sueño, que puede parecer algo tan real, pero al final de cuentas es algo que no dura mucho y que en realidad no va a tener mucha
importancia, ya que uno no se despierta y a partir de un sueño va a realizar cosas o va a cambiar su vida. Yo creo que utiliza el sueño para poder como llegar a más personas, a ser más universal, ya que todos soñamos, todos podemos imaginarnos ciertas cosas, pero al final de cuentas eh, no son cosas reales, así que no podemos tomar mucha importancia de ellos. ¿Y de qué manera se representa en este monólogo el poder y la riqueza? ¿Puedes hacer alguna referencia en el monólogo para justificar esta idea? Sí, en la tercera décima habla sobre el poder y la riqueza. Bueno, en la segunda y la tercera décima, en la segunda comienza con el ejemplo del rey, de esta manera ejemplifica el poder terrenal, pero lo desmerita básicamente, ya que no importa si uno tiene poder o no tiene poder, incluso los más poderosos que consideramos van a tener que despertar en algún momento. De igual manera, en la tercera décima, eh, comienza en los versos 21, 22, 23 y 24. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Ahí básicamente hace una reflexión eh, sobre los cuidados que le ofrecemos a nuestra vida terrenal y sobre la importancia que le estamos brindando, que finalmente no es, no tenemos que darle tanta importancia. De igual manera, como que universaliza esto y dice que el poder o la posición social no importa porque al final de cuentas todos vamos a poder despertar y esto lo podemos ejemplificar en en la segunda décima, en los últimos versos, en la muerte, en el verso 17, 18, 19 y 20, la muerte desdicha fuerte que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. La muerte es una metáfora de algo, o sea, la muerte es un acontecimiento que, como dije, iguala las posiciones sociales y de esta manera no distingue quiénes tienen poder y quiénes no. Así que de esta manera universaliza su mensaje. También has comentado que el monólogo tiene un propósito moralizador. ¿Puedes hacer alguna referencia al texto para justificar esta idea y comentar qué efecto tiene en los lectores? Uh-huh. Bueno, en la última décima, Segismundo se pone a sí mismo como ejemplo para poder personificar su mensaje y yo creo que, como dije previamente, Segismundo es básicamente la personificación de este mensaje moralizador, ya que es alguien que como que es un ejemplo que tendríamos que seguir, ya que somos conscientes de que estamos viviendo en esta vida terrenal, somos conscientes de que somos codiciosos, porque es algo finalmente instintivo, pero gracias a Segismundo gracias al ejemplo de Segismundo podemos saber que podemos tomar conciencia de nuestra vida y podemos cambiarla y poder redireccionarla de esta manera. Muy aparte de todo lo que vendría a ser la predestinación y así que nosotros mismos podemos moldear nuestra vida a nuestro gusto y de esta manera llevar una vida más moral, una vida aspirando a la vida trascendental. Pero también considero que esto se puede interpretar de diferentes maneras, en especial en un contexto actual. Por ejemplo, las diferentes creencias de las personas. En la actualidad, por ejemplo, a ver, las instituciones que en ellas te enseñan desde pequeño a perseguir bienes, por ejemplo, perseguir poder de cierta manera, te enseñan a ir a universidades, a poder tener buenas notas, a poder sacar un diploma, tener buenas libretas, una nota en la libreta, poder graduarnos, pero finalmente para Calderón esto sería bienes momentáneos y que en realidad no tendríamos que darle mucha importancia a ellos, así que esto sería como que un choque entre creencias, la verdad.